Muchísimas gracias, agradezco enormemente la invitación. Eh, Me gusta, en este caso, realizar redes, vínculos, porque al final del día somos eso y en el ámbito académico creo que es muy importante dialogar y compartir experiencia en un tema tan importante como es la seguridad y su vinculación con distintos aspectos. Eh, el trabajo que voy a presentar el día de hoy tiene dos intenciones. Por un lado, eh, sembrar la necesidad en este grupo que hoy nos reunimos de incorporar elementos metodológicos para el análisis del delito y en general me refiero a la inseguridad y a la corrupción. Creo que los retos que nos está planteando este fenómeno nos obliga a los que estamos involucrados en estas temáticas a crear metodologías, utilizar técnicas de investigación que nos permitan aprender con H las complejidades que se están dando en este terreno. Una vez explicada la parte metodológica, que es el primer gran apartado que su servidor explicará del trabajo que hemos realizado, daremos algunos resultados que aunque la geografía es el estado de Hidalgo, un estado al centro del país, creo que se replican muchos elementos en toda la geografía nacional y quiero mostrarles, compartirles algunos de estos resultados que nos van a permitir quizá poder utilizarlos en nuestros propios espacios. Y la parte de las conclusiones, señalaré estos elementos metodológicos que yo le llamo desde el enfoque de la geopolítica aplicada, una noción que parte del territorio como un elemento importante, el territorio no entendido en su descripción exclusivamente geográfica, sino el territorio entendido como un espacio simbólico donde se recrean todas estas nociones sociológicas, pero también la praxis de la función pública y desde luego las nociones tradicionales a la hora de definir el territorio. ¿Para qué? Desde el cuerpo académico, estudios del comercio internacional del que formamos parte, tiene la intencionalidad de entender a una variable llamada comercio, pero que ésta no puede explicarse exclusivamente desde una noción administrativa que nos lleve al análisis de las exportaciones, las importaciones, el uso de las nociones jurídicas para poder colocar bienes y servicios. Si no consideramos una variable tan importante como lo es la seguridad, cualquier proyecto, no solo comercial, pudiera ponerse en riesgo. Una vez mostrado estos tres elementos, dos de fondo y el último de forma, eh, daré inicio a esta charla. Por favor, siéntanse en la libertad de señalarme cuando no escuchen a su servidor y con toda confianza revisamos esta cuestión técnica, ¿no? Entonces ya se presentó el título. Esta investigación que nosotros realizamos en el Cuerpo Académico Estudios del Comercio Internacional, particularmente en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas UAEH del estado de Hidalgo,
Parte de estos elementos que acabo de señalar, el comercio es una de las variables más afectadas por la inseguridad y ustedes seguramente cuando recurren a la estadística oficial, la ENVE y la ENVIPE, las encuestas de victimización de empresas y personas, de individuos, son quienes nos dan los datos y que han hecho estudios a nivel Estado, a nivel entidad federativa, del comportamiento, de la inseguridad y de la corrupción. Sin embargo, nosotros visualizamos que el INEGI hacía estos estudios, pero carecía de un elemento menor en el orden administrativo y en este caso los estudios municipalistas o de localidades estaba ausente, se hacían generalidades del comportamiento delictivo, la victimización de las empresas y de las personas en los estados y no nos daba pauta para comprender demoscópicamente cómo se comportaba el delito en ciertas regiones. Entonces, esos elementos justificaron esta investigación por la geografía, el tipo de geografía y estudios que realizaba el INEGI, y por otro lado, el comercio como uno de los sectores que mayor victimización tenía. Y el otro elemento que dieron pauta a este proyecto, que fue avalado positivo por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la convocatoria de problemas nacionales, fue una visión holística, una perspectiva integral. Imaginen ustedes que estamos en un programa educativo de comercio internacional y la convocatoria aparece para el ámbito de la seguridad ciudadana. Pareciera ser que son espacios o campos del conocimiento disímiles o dispersos uno del otro. Sin embargo, con toda esta justificación que señalamos y la integración de estas variables, demostramos que metodológicamente era viable. Quienes están desarrollando su tesis y están en esta cuestión metodológica, creo que es importante que podamos abrir la mirada a las formas en cómo tradicionalmente hemos construido el conocimiento y que este tipo de aproximaciones pueden dar pauta a cuestiones certeras como el apoyo económico que recibimos de este proyecto. Luego, el fenómeno de la inseguridad, el fenómeno de la corrupción también ha evolucionado y creo que es importante que podamos reconocerlo, no solamente en términos descriptivos, en términos verbales, decirlo, ha evolucionado el crimen, sí, pero ¿en qué ha variado? En términos cuantitativos, en términos cualitativos, en términos simbólicos, ¿qué características tiene el crimen? ¿Qué características ha adquirido en la actualidad? Y algo muy importante, ¿cómo se fusiona, cómo se integra, cómo se vincula con la función pública? Entonces, nosotros partimos de esta noción de que los actores criminales pues se vuelven cada vez más complejos en su forma de actuar y en la acumulación de saberes en el tiempo. Y entonces podemos hablar de redes mixtas, no podemos hablar incluso, después voy a poner un ejemplo de cómo funciona para el caso del estado de Hidalgo. Nosotros quizá no compartimos tema del tráfico de drogas como en otras regiones, pero aquí nos ha azotado mucho el tema del huachicoleo, que es la forma común en cómo se le llama al robo de hidrocarburos. Perforan los ductos de Pemex que trasladan gasolina
y que hay bandas criminales que se dedican a esta actividad ilegal, pero que ha ido involucrando a la sociedad en general, generando respaldo, generando contubernio, que vuelve en términos de la figura jurídica mucho más difícil, porque incluso no creo que exista todavía una categoría que incorpore a estas sociedades criminales que legitiman y ven con buenos ojos el robo al hidrocarburo. Le estás robando al gobierno, no me estás robando a mí como cualquier otro tipo de delincuente, me estás vendiendo la gasolina a menor precio y entonces no lo veo tan mal. Y cuando hay aseguramientos, cuando hay políticas de contención de los criminales, la sociedad o las comunidades se oponen a ello. Entonces, el crimen va evolucionando, pero también va evolucionando la forma en que se vinculan con la sociedad, pero también está el otro elemento, la forma en que se vinculan, se relacionan con los funcionarios públicos y en este caso hablamos del tema de la corrupción. Entonces, para poder entender esta evolución de la que estoy señalando, utilizamos el concepto de captura institucional, un concepto que heredamos de estudiosos colombianos que lo han empleado para entender las lógicas de macrocriminalidad en este país a partir de el entramado que se teje entre paramilitares, guerrilla, narcotráfico y la institucionalidad, y que utilizaron esta idea de la captura del Estado y reconfiguración cooptada del Estado para mostrar cómo la función pública funciona carcomida, funciona coja, funciona, digamos, no en su totalidad, sino que puede ser subordinada por las acciones del crimen, pero también por las acciones de la corrupción. Entonces, si imagináramos que la función pública fuera un pastel en circunferencia, podríamos señalar que en varios espacios públicos, municipio, estado, federación, el crimen pudiera comerse una rebanada de ese pastel llamada función pública y la corrupción otras tantas. Entonces, a la hora de visualizar o lo que se debiera de visualizar en su totalidad de esta figura, pues solamente vemos espacios consumidos, carcomidos por esta inseguridad y corrupción. En ese sentido, el concepto de captura institucional nos muestra justamente cómo hay un costo en la función pública y en este caso nosotros metodológicamente señalamos, calculamos los costos del delito en el comercio en el estado de Hidalgo. La diferencia en el trabajo que encontramos de Eduardo Salcedo Albarán y Luis Jorge Garay en los textos y la investigación que realizaron en Colombia es que ellos lo hacen de modo descriptivo, cualitativo, y nosotros generamos un diseño metodológico para calcular cuánto se pierde por la corrupción y la inseguridad en el comercio en el estado de Hidalgo. Recordando que la ENVE y la ENVIPE son las instancias que han hecho este ejercicio y la gran diferencia con ellos es que nosotros nos vamos a geografías más pequeñas, en este caso localidades y municipios. Entonces ya metodológicamente les he expuesto el enfoque teórico-analítico que hemos utilizado, el espacio geográfico en particular y el cálculo o la aspiración de
generar este modelo de cálculo de los costos del delito. Ahora, ya he señalado cómo desarrollamos metodológicamente esta idea, partiendo de esta noción de la complejidad del crimen, las formas en que se relacionan con la función pública. También partimos de esta noción de que el crimen actúa de diferentes maneras según la propia víctima. El concepto de hegemonía nos ayuda a distinguir propiamente si el criminal busca la construcción de acuerdos y o la imposición, ¿no? El concepto de hegemonía combina estos elementos de poder duro, de poder blando, que los criminales emplean según la víctima, ¿no? Si me pongo en acuerdo con la función pública porque ambos van a salir beneficiados, estaremos frente a acciones del orden consensual. Si por el contrario prefieren utilizar la violencia, este exhibicionismo criminal, pues estaremos en un aspecto más del orden coercitivo, ¿no? Ese es otro aspecto importante que debe de considerarse a la hora de hacer los estudios. Las geografías son distintas. En el estado de Hidalgo tenemos diversas regiones, pero por ejemplo, les señalo algunas. La región huasteca son municipios mucho más rurales, municipios donde las prácticas sociales todavía son, digamos, con ciertas características propias de la ruralidad. Y tenemos municipios muy cercanos a Ciudad de México y al Estado de México, donde son municipios más vinculados a esta noción metropolitana. El comportamiento del crimen es distinto y en consecuencia nosotros creemos que se tienen que realizar metodologías o emplear metodologías de acuerdo a estas consideraciones que acabamos de señalar. Ahora, el proyecto del que les he hecho mención mide los costos asociados a la inseguridad y la corrupción, como ya lo señalamos, en los sectores productivos y nos enfocamos al ámbito del comercio. Nosotros cuantificamos, no solamente describimos como lo hicieron nuestros colegas colombianos, y no estoy denostando el trabajo, sino que digamos, su espectro y su enfoque metodológico tenía un objetivo claro, hacer la descripción de la macrocriminalidad en Colombia para poder asesorar a los fiscales, tomar decisiones en la materia. Otro elemento que creo que es importante, nosotros partimos de una noción que le llamamos de geopolítica aplicada. Es decir, no es lo mismo visualizar un mapa en sus regiones y que tengan la etiqueta de los nombres. Imaginen cualquier geografía del estado, de cualquier estado en el país. Si solamente vemos la etiqueta del nombre de la ciudad, del estado, de las capitales, pues finalmente tiene un objetivo, ubicarnos, posicionarnos en el mapa. Pero si a este mapa le integramos otras variables como estadísticas de comportamiento criminal, si le agregamos estadística de comportamiento incluso del orden electoral, si le agregamos estadística de cuestiones de género, si le agregamos variables del orden de flora, fauna, si agregamos infraestructura petrolera, si agregamos variables de carretera, por ejemplo, el mapa en cuanto tal empieza a tener otra
otras interpretaciones, otras aproximaciones del orden analítico. Comúnmente entendemos a la geopolítica como si fuera un campo del conocimiento solo de los estados nacionales que están enfrentados con otros y o que tiene que ver con el orden de la seguridad internacional. Y el trabajo que nosotros realizamos y que derivó en la producción de un libro, que por cierto ya tienen que llegar por allá con la coordinación y los organizadores del evento, hemos mandado algunos ejemplares para que se distribuyan con ustedes. Nosotros en este trabajo creemos más bien que es importante avanzar hacia la integración de metodologías mucho más robustas, pero que integren nociones de geopolítica aplicada, cómo aterrizar y cómo entender a los fenómenos respecto a esta complejidad que están teniendo. Me parece que es importante agregar metodologías con estas características. Y ya aquí paso al segundo apartado, donde mostramos los grandes indicadores. En esta parte me voy a ir mucho más rápida. Se hizo un modelo cuantitativo, se aplicaron encuestas en toda la geografía del estado y se calcularon tres grandes indicadores: tasa de percepción delictiva, la tasa municipal de violencia y el perfil regional del delincuente y el grado de captura institucional. El primer indicador nos muestra la intensidad del delito que se cometen en los distintos municipios y en las localidades. Es decir, con este indicador podemos clasificar a los municipios donde se cometen más o menos delitos, donde se comete más o menos la corrupción y o la combinación de ambos fenómenos. Y podemos encontrar a municipios que son más propensos a la inseguridad y a municipios que son más propensos a la corrupción. ¿Se acuerdan que les decía? Los municipios de la Huasteca tienen ciertas consideraciones a los metropolitanos. Por ejemplo, para el caso de Pachuca, que es nuestra capital, es un municipio más propenso al lado de la corrupción, que tiene otras explicaciones y otras lógicas de la clase política tradicional existente en el estado de Hidalgo, pero en ese aspecto no me voy a meter en estos momentos, pero lo que quiero que quede claro es que cada indicador está mostrando una característica en particular del comportamiento del delito. ¿Por qué es importante llegar a esta distinción metodológica? Si nuestro interés es ahora generar política pública, proponer política pública, pues no podemos generalizar una acción para todos los municipios, para todas las localidades. Y creo que allí está la clave de por qué en muchos sentidos han fracasado las políticas institucionales para contener el delito. Ese es el primer indicador. El segundo, tasa municipal de violencia. ¿Qué tan violento es o se ha comportado el criminal en estas regiones? Si utilizó un cuchillo y o utilizó una pistola, y la manera en que se dio el delito, si solamente amenazó, gritó, o si hubo alguna otra situación donde se exacerbó la violencia, ¿no? Entonces, ese indicador también clasifica a esos municipios entre los más sangrientos, por llamarlo de algún modo, y los menos sangrientos, ¿no? Y el tercer gran indicador, perfil regional del delincuente, tienen un modus operandi y una forma de comportarse de acuerdo a las regiones, y hay delincuentes o en los municipios el delito, como ya lo he señalado, muestra a una
una localidad, una geografía más propensa a la corrupción y o a la comisión de algún delito en general. Entonces podemos medir, cuantificar, generamos una serie de indicadores matemáticos que nos permita hacer comparaciones entre los municipios. Tu grado de captura institucional es tal respecto a otra, y además el tipo de delincuente tiene estas características. Pudiera ser una banda, pandillas, por ejemplo, o pudiera ser la propia institucionalidad encabezada por la policía municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente vemos la intensidad del delito, cuántos delitos se cometieron, sino también quién está cometiendo los delitos en estos municipios, ¿no? A ese nivel generamos estos indicadores en el punto 3. Y ahí los vamos desagregando. ¿Qué tiene cada uno de ellos? El primero, también identificamos el giro productivo en donde se cometen los delitos. ¿Qué espacios son los que prefieren los delincuentes? El tema de la corrupción y la percepción de no impartición de justicia, que también es importante. Y aquí está, pues, algunos resultados semaforizados de los municipios donde más se cometen delitos y los que menos, ¿no? Y se van clasificando. Luego, aquí está otro indicador, tasa de incidencia delictiva en la ubicación por cada uno de los municipios. Esto es lo que les señalaba, esta idea de la geopolítica aplicada. El utilizar las cartografías nos va dando mucho más elementos analíticos para poder tomar decisiones. Y en donde se están cometiendo más los delitos, en este caso fue el comercio, pero la gente o los dueños de las empresas nos referían cuánto era lo que habían perdido y a qué se dedicaban o a qué se dedican sus empresas. Y ahí destaca como el comercio de abarrotes, de frutas y verduras, pues son los delitos que más, los espacios que más se victimizan, ¿no? Ahora, en términos de la percepción delictiva, los titulares de las unidades productivas nos decían el problema aquí en la cuadra, el problema aquí en nuestro municipio es una cuestión de las drogas, las pandillas, la extorsión, los robos, y esto de acuerdo a los delitos de los cuales pues habían sido víctimas. Es decir, nos focaliza al tipo de delito en cada una de las regiones analizadas. Y otra cuestión que es súper importante y que ustedes lo saben, la gente no denuncia, pero además no denuncia porque hay una percepción de que la autoridad no va a hacer nada y que denunciar pues finalmente es una pérdida de tiempo. Entonces, aquí también se muestran en estos municipios qué municipios no confían en sus autoridades, hasta los que son un poco más o que confían un poco más en las mismas, ¿no? La cuestión de la corrupción, y también nos vamos a identificar qué instancia gubernamental es la que se percibe como más corrupta. Y creo que aquí también se da un dato interesante en este modelo propuesto, que nosotros le hemos titulado el MICO. Este modelo nos muestra qué autoridad es la que se percibe como más corrupta, pero además nos clasifica a los municipios, cuáles son los que se percibe que, por ejemplo, la policía estatal es la que más comete los ilícitos o en este caso la corrupción, y en ciertas regiones se van dando estos semáforos, y que si la autoridad tuviera firme intencionalidad de cambiar las lógicas de corrupción, con este mapeo
muy puntual que se hace de los municipios y de las localidades, creemos que se puede hacer muchísimo. Y aquí en el indicador 2 se muestra también pues dónde se están cometiendo más los delitos. Y estos grafos que se muestran en pantalla es lo que yo les señalé como el grado de captura. Nosotros medimos el grado en que es carcomido, subordinada la función pública por la corrupción y o por la inseguridad. Y ahí también se muestra qué tipo de autoridad por municipio es la que se está concibiendo como más corrupta y o el tipo de delincuentes o la vinculación de ambos. Y estas tablas las repetimos en cada uno de los municipios, es decir, obtenemos una por cada uno de ellos y la media para todo el estado de Hidalgo. Nuestro siguiente proyecto que queremos es replicar este modelo a toda la geografía nacional y es la participación que tenemos nosotros de medir la captura a nivel de todo el país. Y bueno, esta es una herramienta que no publicamos en el libro, puesto que ustedes lo saben, a veces estigmatizar un fenotipo para los perfiles criminales nos lleva muchas veces a riesgos en términos académicos, donde no podemos decir que ciertas características físicas son más proclives a la cuestión del crimen o de la corrupción y en este caso del criminal hidalguense, ¿no? Entonces, es una corrida en R y obtuvimos estos resultados, solamente se los muestro de manera general para ver cómo estas metodologías pueden llevarnos a muchas líneas de investigación. Ahora, ya voy a ir cerrando la charla. En este modelo, en el estado de Hidalgo, la actividad mayor que mayor victimización tiene es el comercio, particularmente el tema de las drogas y las pandillas y la extorsión. En ese orden son los que más afectan al estado de Hidalgo. Las microempresas, MIPYMES, gastan 54,000 pesos al año porque compraron cadenas, candados, cámaras, etcétera, etcétera, para poder salvaguardar su integridad y al sentirse inseguros. Hay estadísticas en México que señalan que aproximadamente el 24% del Producto Interno Bruto está comprometido entre la inseguridad y la corrupción. A mí me parece que son cifras que no se han comprobado del todo y creo que estos ejercicios que estamos realizando nosotros, ni nosotros las tenemos, pero creemos que podemos, desde los hallazgos empíricos, pues fortalecer estos indicadores y llegar a respuestas mucho más certeras, ¿no? Ahora, ¿cuál es la valía de este trabajo que hemos presentado en aproximadamente tres años? Lo realizamos. Entender a los territorios como territorios complejos. No solamente es un espacio donde se cometen los delitos. ¿Por qué se cometen los delitos? Y ahí las variables contextuales son importantes. El tema de la pobreza, el tema del desempleo, el tema de los satisfactores básicos, el tema de la felicidad misma, creo que nos darían mayor luz respecto a las respuestas de por qué ocurre el delito en nuestros territorios. Y cada territorio tiene una naturaleza distinta al otro, ¿no? Entonces, creo que el gran error que hemos tenido como país es querer meter a todos los territorios bajo la misma noción de la política pública. Nosotros también hemos agregado una serie de herramientas como las redes de vínculos, ARV,
que es una aproximación metodológica que nos permite profundizar en el tema de los actores o actantes e identificar el papel que juegan. Si en otro momento me permiten otra charla, me gustaría mostrarles un estudio del comportamiento de las principales bandas de huachicoleros en el estado de Hidalgo a partir de la metodología de redes de vínculos. Medimos la naturaleza de las relaciones, identificamos y caracterizamos a los nodos y además visualizamos las redes y subredes que encabezan estos nodos principales. En términos de si yo fuera funcionario público en materia de seguridad, quiero realmente contener a este delito, la metodología de redes de vínculos me permite dar pues justamente con los nodos y la desmantelación de las redes criminales y cómo operan en el estado de Hidalgo. Me gustaría mostrarles esto en algún momento y que hemos incorporado a esta noción de geopolítica aplicada. La cuestión de las instituciones es importante. Si no se profesionaliza la función pública, si no se tiene bien identificadas las carencias que la institución tiene, pues difícilmente vamos a poder combatir el crimen y mucho menos generar estrategias de desarrollo en nuestras regiones. Entonces, es muy importante mapear también la naturaleza de las instituciones donde estamos ubicando nuestro fenómeno de estudio. Por eso fracasan las políticas, que al final del día quizá tengamos la mejor estrategia, pero no tenemos con quién implementarlas. La minería de datos es clave, alejarnos del discurso fácil, alejarnos de apreciaciones ideológicas y atrincheramientos políticos. Me parece que los académicos estamos obligados a robustecer nuestras metodologías e integrar pues justamente el análisis estadístico y medir con nuestros indicadores que generemos, ¿no? Creo que estamos ya obligados a tener hallazgos empíricos derivados de estas herramientas para poder tomar las mejores decisiones. Y otras herramientas que nosotros agregamos a esta noción de geopolítica aplicada es la creación de futuros o futuribles. Y aquí Thomas Miklos creo que nos ayuda muchísimo, que es uno de los prospectivistas más importantes de nuestro país, para identificar la incidencia que queremos lograr en los fenómenos analizados. Si presiono el botón A, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si presiono el B, ¿qué elementos nuevos se agregan? Y así sucesivamente generar los escenarios que yo como tomador de decisiones o como asesor, analista de los tomadores de decisiones, tenemos que identificar la cuestión de los futuribles. También hemos hecho ejercicios al respecto en materia delictiva. Y como último comentario, su servidor ha tenido la oportunidad de elaborar en la hoy Fiscalía General de la Nación hace algunos años y donde hemos ido incorporando, analizando todas estas metodologías desde la parte operativa, práctica, desde áreas de intervención telefónica hasta cuestiones de comprensión del crimen organizado transnacional y ahora llevado al ámbito académico. Creo que ese cúmulo de conocimiento nos ha colocado hasta estos momentos y me gustaría pues con el profesorado, con los estudiantes que hoy nos invitan, pues justamente compartir estas metodologías que no pretenden ser acabadas, que no creo que sean las mejores. Es lo que los investigadores desde la Autónoma del Estado de Hidalgo estamos ensayando y estamos robusteciendo y con gusto estaremos para
para poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, gracias, profesor, por la presentación. De alguna forma también agradecer lo que está haciendo, ¿no? De alguna forma asumo que contribuye a que se mejore el tema de seguridad, ¿no? Vamos a comenzar por la ronda de preguntas. Ahí, profesor Javier, digo profesor porque estoy viendo ahí señor mayor, asumo que sea profesor. Este, va, ¿quiere hacerle algunas preguntas? ¿Le leo la pregunta, profesor, o quiere hacerla usted en físico? Yo la hago en telemático, digamos, en Ajá, físico, pues exacto, estamos separados, ¿no? exacto. Me da mucho gusto, yo soy sismólogo, pues, trabajo para Ciencias de la Tierra y me da mucho gusto ver que estos temas de seguridad se enfocan desde el punto de vista, pues como lo mencionan, ¿no? Con esas aproximaciones metodológicas que nosotros le llamaríamos sistemas informáticos geográficos o sí, que mencionabas que poniendo pasteles o capas de los pasteles, ¿no? Uno encima del otro, pues puede incluso ver si hay un individuo ahí oculto en la región, que pues que es el cacique ahora metodológico, ¿no? Eh, y, y yo me pregunto, ¿por qué como sociedad con todas estas herramientas pues no hemos logrado realmente llegar pues a esos señores, ¿verdad? Porque aplicando este tipo de observaciones y además muchas veces solo leyendo las páginas de sociales de los diarios, pudiéramos llegar a quiénes son los machuchones, como dice el señor presidente de la República. Eh, Quiero felicitarlos como autónomo del estado de Hidalgo por todos estos trabajos. La verdad estoy sorprendido. Quiero el libro, obviamente, me apunto. Y te voy a hacer, pues, una pregunta, de los últimos sucesos que ocurrió, ¿qué opinión tienes? Por ejemplo, no recuerdo, hace como 3 semanas, llegaron a un velorio y antes un grupo o dos personas que eran amigas llegaron a un velorio de una de las mamás de él y no sé si lo mataron a él, pero llegó el ex amigo y pues él prácticamente fusiló. Dijeron que eran 17 en un principio, pero pues yo no conté más de 10 personas que estaban ahí en la pared, ¿no? Que pudieron haberlos baleado. ¿Tú qué opinión tienes de este tipo de cosas que creo que no se han esclarecido del todo? No sé si contesto o hay otras o cuál es la dinámica, mi moderador. Contesta esa primero y me gustaría si hay más personas que pues que las hagan, ¿no? Porque me pasaría aquí preguntándote al menos 2 horas. Sí, vamos a hacer, como dijo el profesor, vamos a ir haciendo preguntas y respondiendo, ¿no? Para que no se pierda la lógica. Agradezco, Javier, ¿verdad?, del comentario. La verdad es de que en nuestra universidad hay muy pocos estudios en materia de seguridad y cuando encuentro estas invitaciones me siento con aliados y me siento como más seguro en términos profesionales de lo que estamos haciendo porque creo que no somos los únicos que nos interesan estos temas y que visualicemos la importancia estratégica de analizarlos, porque sin seguridad, pues difícilmente va a haber crecimiento económico. No me he cansado de decirlo en diversos foros, pero sin seguridad no hay absolutamente casi nada. Luego, el caso de Michoacán y, y lo que han llamado el fusilamiento de estos que presuntamente son parte de un grupo delictivo, así se ha manejado en la nota, yo no tengo las evidencias. Creo que profundiza esto que señalamos al principio de cómo estamos naturalizando el crimen, la violencia en nuestro país. Esto que ocurrió lo visualizábamos hace
por lo menos 2 décadas en Colombia y su servidor ha estado bastantes de tiempo en este país y analizando justamente la violencia colombiana y estamos teniendo indicios de esas prácticas que van disciplinando no solamente a las bandas criminales enfrentadas, es decir, eso que se realizó tiene simbolismos muy profundos porque está buscando mandar un mensaje al criminal de que si sale la regla de los códigos establecidos, que si no cumplen con los pactos, que si entran a ciertos territorios, eso es lo que ocurre. Y el otro elemento que me parece todavía más grave es el disciplinamiento social desde la perspectiva Foucaultiana. Está creando cuerpos dóciles que aceptan a la violencia como algo normal, natural. Hoy son 17, pues mañana si salen 8, entonces, no, pues es que hoy fueron menos que ayer. Y entonces, socialmente estamos estableciendo las condiciones para otro tipo de acciones desde la función pública. Y me refiero nuevamente al caso colombiano, que era el grado de violencia que se llegó a tener, que la sociedad en general, por un lado, la trincheraban hacia la buena percepción que se tenía de los grupos paramilitares, diciendo que casi casi eran los salvadores respecto a las extorsiones de la guerrilla, y entonces todo lo que oliera a guerrilla era malo y todo lo que oliera a paramilitarismo, pues se veía con buenos ojos, puesto que ellos los defendían de los criminales que extorsionaban, ¿no? Entonces, en nuestro país ya hay varios ejercicios de grupos paramilitares que responden a estas cuestiones de violencia que se exhiben, y entonces la población cae en este punto común de quieres a estos criminales que matan y fusilan y o a nosotros que podemos defenderse. El paramilitarismo surge en un contexto de violencia con estas características y creo que nuestro país está tristemente teniendo estas connotaciones. Si pudiéramos hacer los futuribles, seguramente este escenario es el próximo en nuestro país. Y la sociedad paulatinamente se va involucrando. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Profesor Javier, ¿tiene otra pregunta o ya está? Entonces, No, sí, pues tengo sí, sí. muchas más. No hay por ahí algún preguntón. Deme un tantico ahí, le hacemos hacemos preguntas otras y después Ok, regresa. ándale Este, pues. Esteban Ponce, ¿quiere hacerla o la leo? Bueno, la voy a leer porque la puso aquí. Profesor, aquí le está preguntando Esteban Ponce qué opinión tiene sobre la implementación de herramientas computacionales para la predicción de delitos. Por ejemplo, policía predictiva, que ha sido implementada en países como Estados Unidos. Pues yo creo que es más que necesario incorporarlas, todas estas herramientas. Yo les recomiendo a leer a Eduardo Salcedo Albarán. Eduardo Salcedo Albarán le llaman el filósofo del crimen que detecta, captura criminales con algoritmos. Él utiliza las redes de vínculos para poder mapear a los criminales. Hizo varios ejercicios, sacó varios libros sobre la familia michoacana y los zetas.
Ustedes ahí googleenle y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y además, tuvimos la oportunidad de traerlo aquí a la universidad y nos mostró una plataforma donde justamente incorporaba pues todos estos elementos que se señalan en la pregunta y que me parece que todavía no hemos tenido eco en las instituciones de seguridad en nuestro país. No detecto algún ejercicio con este grado de sofisticación en nuestro país. Quizá ustedes conozcan alguno y si lo conocen, pues compártanlo para saber, pero creo que a eso me refería con robustecer nuestras metodologías. Porque imagínense, y ustedes están desarrollando su tesis, imagínense si caemos pues en el mismo ejercicio academicista, que a mí me apasiona la parte teórico-analítica, de describir, comprender los fenómenos y ubicar todas las escuelas de pensamiento del crimen para poder afianzar mi objeto de estudio. Pero creo que todavía como académicos debemos de ir mucho más allá y aterrizar todos estos elementos discursivos a cuestiones muy operativas. Me formé en la UNAM, en el área de relaciones internacionales, y todo el mundo hablaba de geopolítica, o todos hablábamos de geopolítica, pero de repente creíamos que la geopolítica pues era una noción abstracta, un campo del conocimiento que podía ayudarnos a comprender y a categorizar los fenómenos. Y cuando empezamos este proyecto, mi intención era no solamente de quedarse en ese plano, sino que este libro yo se lo llevara al secretario de Seguridad Pública y le dijera, así se está comportando el crimen, tiene estas características en esta región y los puedes distinguir así, y entonces no puedes aplicar ni el mismo pie de fuerza ni las capacidades institucionales para todos los espacios. Se requiere un chaleco a la medida. Y ahí creo que la academia tiene una deuda histórica, nuestro país. Entonces, esto que me comentan del caso estadounidense, creo que tenemos que emularlo en México y tenemos que pues vincularnos con otros campos del conocimiento. Yo estoy ahorita de responsable en la dirección de investigación y mi intención es irme con los ingenieros, con los tecnólogos y empezar a utilizar aplicaciones, empezar a generar cuestiones inventivas que puedan vincular estos saberes desde las distintas ópticas y traducirlos en herramientas concretas. Y todavía con mayor aspiración creo que podemos patentar, podemos proteger diversos conocimientos. Y yo sinceramente invito siempre a mis estudiantes y los invito a ustedes a que no construyamos tesis desde la misma manera en que hemos construido conocimiento tradicionalmente. Es un reto mayor, pero creo que los tiempos lo exigen. Gracias. Perfecto, profesor. El profesor Irving estaba levantando la mano. Profesor Irving. Sí, agradecerle mucho al doctor Mario Cruz, fui quien lo contactó, puesto que analizamos uno de sus artículos, el de análisis predictivo de la incidencia directiva en Hidalgo, México, y nos interesó bastante lo que habían logrado a partir de este trabajo, del cual, de acuerdo al modelo que proponían, la relación lineal dio origen a algunas conjeturas que analizamos en un seminario previamente y que nos quedaba ahí la duda sobre una de esas salidas del modelo. Me voy a permitir enlistárselas para que nos dé un poco de luz sobre la Para tercera. que me acuerde,
Sí, claro. La primera es, a mayor tasa de corrupción, mayor incidencia delictiva. Lo acaba de explicar y es algo que es intuitivo. El segundo, a mayor número de ministerios públicos federales, menor incidencia delictiva. También tiene que ver con la percepción de que no se cree tanto en los niveles de gobierno más cercanos, ¿no? Vamos, municipales, estatales. Parece que hay mayor percepción de que tiene que poner orden a nivel federal. Y el tercero, a mayor tasa de pobreza, menor incidencia delictiva. Nosotros lo analizamos desde el punto de vista que pues pareciera que como sociedad, mientras tenemos más problemas económicos, pudiese de alguna forma dar pie al delito, ¿no? Entonces, eso yo creo que tiene que ver otras implicaciones sociales, pero me gustaría que nos hablara un poco más de este tercer punto. A mayor tasa de pobreza, menor incidencia delictiva. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, primero aclarar que el modelo se construyó con estas variables que acaban de comentar. La cuestión de la corrupción, el tema de los ministerios públicos y la cuestión de la pobreza. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue el grado de incidencia de estas variables con el tema de la incidencia delictiva. ¿Qué variable es la que pesa más o qué variable es la que más incide en, en el tema del delito? ¿No? Esa es metodológicamente la aclaración. Y al correr el modelo y al hacer el análisis estadístico, nos muestra que es la corrupción la que más incide con el tema del delito, mucho más que el tema de la pobreza, pero eso no significa que donde son pobres no haya delincuentes, más bien te está explicando desde la parte cuantitativa, te está explicando desde el comportamiento de las variables estadísticas. Y respecto a la geografía criminal en el estado de Hidalgo, lo que el modelo nos arroja es que justamente la corrupción es la que más afecta. Y creo que tiene todavía lógica en el siguiente sentido y fortalece estas hipótesis de trabajo. Ustedes revisen la geografía nacional y Hidalgo es el modelo clientelar priista. Hidalgo es un modelo de la democracia priista. No hemos conocido la alternancia política. El estado de Hidalgo es el paradigma, creo que mejor logrado, mejor acabado en México, de cómo las élites se han comportado en lo local y cómo los nichos de pobreza, y voy a decir algo que no tengo comprobado, pero tengo la hipótesis de que los nichos de pobreza han sido diseñados estratégicamente para perpetuar esta democracia mafiosa. He hablado de la región huasteca y la candidata que encabeza a este partido tiene ahí un bastión importante, pero eso ha funcionado por el esquema clientelar, pero también con un esquema de corrupción que
muestra frente a las acciones que realizan el objetivo de mantener el poder a fuego y espada. Y creo que en particular este tercer indicador tiene esa lógica explicativa para el estado de Hidalgo. Creo que no sé si aplicaría para todos los estados, pero para el caso de Hidalgo, quizá en ese artículo me debí de haber explicado esta parte cualitativa del orden político. La pobreza es una construcción para que la democracia partidista tradicional funcione y no necesariamente tiene que ver con el tema delictivo, puesto que incluso eso generaría problemas al status quo que se ha establecido y que se ha ensayado en nuestro país. El estado de Hidalgo es un laboratorio en esta perspectiva. No sé si expliqué con ello la pregunta. Sí, me parece interesante verlo desde otra perspectiva, puesto que no lo habíamos analizado a fondo la parte geopolítica. Cada región en México, nosotros tenemos una particular aquí arriba en Tijuana, tiene eh, sus propios temas, ¿no? Por estar tan cerca de la frontera, toda la gente que llega. Ahora ya es la ciudad más grande en todo el país. Y es interesante. Y nada más recalcar que en nuestro grupo, aquí en el departamento de computación, pues lo vemos más del lado de minería de datos que ustedes los tienen muy bien planteado. Entonces, entiendo que parte del interés en esta charla, como lo dijo, es parte de crear o añadirnos a una red de colaboración, si es que pudiese concretarse. Entonces, saber que estamos totalmente abiertos, ya sea a que pueda aceptar una nueva invitación a nuestros seminarios o poder saber estar más cerca de lo que están A lo haciendo. mejor me gustaría el tema de redes criminales, cómo las analizamos metodológicamente, cómo construimos nuestros grafos. Eso. Y el segundo, tenemos un grupo de WhatsApp que le llamamos la Red Nacional de Inteligencia. Y entonces son operativos de la Guardia Nacional, policías, analistas como nosotros, y nos compartimos información en tiempo real de sucesos en materia de seguridad de todo el país. Nos compartimos metodologías y nos compartimos pues, experiencias. Hay de todo en esta red. Yo no soy el administrador, pero puedo también cabildear la entrada de quien ustedes me indiquen para que también se vayan dando cuenta del debate que seguimos en el día a día desde la perspectiva de los operativos hasta los científicos sociales como nosotros. Bueno, muchas gracias. Entonces ahí le dejamos el contacto con Conchita, que parece que es quien está de cerca y para que pueda avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Gracias, profesor. Tengo una pregunta de Cristian Candelario. Cristian, ¿quisieras tú hacerla? Porque la veo bien larga. A lo mejor no soy yo capaz de transmitir lo que quieres preguntar. Si me dan la oportunidad, sí. Sí, perfecto. Ok, doctor Cruz, mucho gusto, Cristian. Primero que nada, muchas gracias por todo. Ahora sí que sí es una duda muy, muy larga, ¿no? Y justo en el tema que mencionaba de Colombia, pues como hace 2 décadas había muchísima violencia, pues obviamente por todo lo del narcotráfico y como Colombia fue pues mejorando en ese tema, ¿no? Pero en México no se ve así. México es todo lo contrario, ¿no? Cada vez de más violencia. Siempre sale que en México tiene el top de las ciudades más violentas del mundo, incluso desafortunadamente aquí donde estamos, en Ensenada también lo es. Entonces, una de mis preguntas es, ¿qué modelo usted, de toda la expertise que tiene, qué modelo usted de otros países reconoce o afirma que en México debería implementarse? Es una de ellas, ¿no?
Y la otra es que si, pues tristemente en 10, 15, 20, 30 años, la violencia va a estar, entre comillas, a cargo de los que hoy son jóvenes, ¿no? Entonces, obviamente no todos, pero pues va teniendo un crecimiento. ¿Es posible modelar este fenómeno de violencia, no violencia? Y, y por último, ¿este fenómeno tiene alguna cota? O sea, ¿es superable la violencia hasta cierto punto? Sí, muchísimas gracias. Voy a aproximarme a las respuestas porque no tenemos incluso eh, control de todas las variables y voy a ser muy honesto al respecto. Conozco varios modelos en el mundo que se han implementado en Estados Unidos, en Colombia, en Medellín. Me parece un ejercicio que todos los que hacen o diseñan política pública para contener la violencia, Medellín es lectura obligada, ¿no? Aproximarse a todo lo que se ha hecho sobre Medellín y el tema de las comunas y la recuperación del espacio público me parece interesante. Hemos visto experiencias en Italia, hemos visto eh, algunas experiencias en Centroamérica y, y, y tanto como señalar que las buenas prácticas se encuentran en alguno de estos países, yo creo que vuelvo a lo mismo, partí de una idea demoscópica de los análisis desde esta perspectiva de la geopolítica aplicada. Creo que no hay modelo único. Sin embargo, sí creo que lo más importante en nuestro país es tener diagnósticos certeros en primer lugar, y creo que eso no existe. Diagnósticos que no caigan en esta estadística institucional como la ENVE y la ENVIPE, sino que me lleve a geografías menores y que pueda yo realmente conocer la naturaleza de las regiones, del delito en las regiones. Esa sería como mi respuesta. No hay un modelo ideal y creo que el reto de los académicos como ustedes, como yo, pues es aventurarnos a generar estas propuestas para los tomadores de decisiones. Esa fue mi intención de fondo. Y también repartí mis resultados, mis informes técnicos a las presidencias municipales. Algunas han respondido bastante bien y hay otras que no, y también el tema de la corrupción es un cáncer que creo que lastima a todo el país. Y si no se combate la corrupción, pues difícilmente se van a implementar este tipo de estrategias. Es más, ni siquiera va a haber eco en varios municipios, porque además los municipios en nuestro país hay una gran debilidad institucional. Y por eso, si hiciéramos el modelo de comparar delincuencia y debilidad institucional, pues veremos que hay mucho mayor propensión a la captura de las instituciones. Creo que quienes estudiamos esto partimos de esta noción de que sí es posible superar la violencia. Creo que caer en una visión desencantada de que la naturaleza del hombre es ser violento y la naturaleza del hombre es ser corrupto, pues no nos llevaría a generar escuela. Por eso esta invitación va bajo esa perspectiva filosófica, si así la quiere, de crear aliados. Imagínense lo complicado que es llegar a una universidad donde nadie estudia la seguridad y el día que lo planteas te señalan que no es tu espacio porque aquí estamos estudiando exportaciones e importaciones y hacer comercio internacional. Y el día que escuchan tus investigaciones
te dicen que a ver cuándo te van a balacear el cubículo y que vas a aparecer ahí muerto. Imagínense en una universidad o en un instituto. El instituto tiene 6,000 estudiantes y parecía ser que a nadie le interesan estos temas. Yo creo todo lo contrario. Creo que es importante a, tener la certeza de que esto va a transformar nuestro país y la única manera de avanzar es creando alianzas. Y por fortuna hicieron eco nuestras inquietudes en la universidad y ya creamos un cuerpo académico con la perspectiva geopolítica y se llama Estudios del Comercio Internacional y la línea que cultivamos es geopolítica y comercio exterior, donde su servidor cómodamente mete estas variables que distorsionan el mercado. Y luego creamos un espacio en el periódico y en la televisión universitaria que se llama Geopolítica de las Resistencias, donde generamos debates, conferencias bajo esta perspectiva. Y luego ya estamos pensando en la creación de un laboratorio de geopolítica para tomadores de decisiones en el doctorado en políticas públicas, donde también su servidor es académico. Y entonces, poco a poco vamos avanzando y esta idea de que no es posible, creo que con estos ejercicios vamos avanzando pasito a pasito y habremos cumplido con el papel histórico que nos corresponde como académicos. Entonces, ahorita, por ejemplo, somos pocos los que estamos aquí. Entiendo también la naturaleza de los temas y si esto lo revisamos en todo el país, son exactamente los mismos. Su servidor estuvo con Luis Astorga, que seguramente ustedes conocen y que lo han leído, que yo creo que es el experto en tráfico de drogas de los más importantes en nuestro país. Y su seminario también al inicio era de muy pocas personas y ahora están llegando hasta funcionarios públicos. Entonces, cuando veo ese tipo de ejercicios, digo, sí, sí es posible. Y sí creo que es importante incrementar el número de expertos en materia de seguridad y en consecuencia, el día que tengamos mayor sensibilidad en nuestros espacios, creo que habremos de empezar a superar el tema de la violencia. Sí es posible. Muchas gracias, Muchísimas profesor. gracias, doctor. Vamos con otra pregunta de Mish. Dice, le pregunta si una vez hecho este análisis descriptivo de los datos históricos, ¿qué análisis prescriptivo se podría realizar? Creo que de alguna forma lo he ido contestando ya, ¿no? ¿O quiere Yo, yo abundar? digo que, yo digo que sí, y el contexto histórico también es importante. Am, porque ustedes conocen a muchos históricos delincuentes. El Asca, ustedes lo identifican, ¿no? Antonio Lascano, el que se robaron el cuerpo. Pues es aquí vecino de Pachuca, en la colonia El Tezontle. Si ustedes revisan o se dan una vuelta a la localidad, hay una iglesia donde él metió recursos y hay una cruz enorme, muy impresionante. Eh, históricamente ha recibido o recibió el cobijo social, creó legitimidad y la fiesta patronal la dirigen al santo patrono, pero además eh, está el Asca, pues encabezando el simbolismo y el ritual en esta localidad. ¿Cómo se construye y cómo se llega a eso? Pues una serie de procesos históricos en
en esta localidad de corruptelas y de élites que dejaron en el abandono, y que esos huecos institucionales pues finalmente son solventados por el crimen, y no se puede erradicar ahora esa práctica. Y creemos que quitando la placa en la iglesia, y creemos que prohibiendo este tipo de celebraciones se va a evitar, cuando la institucionalidad debiera de pensar desde esta perspectiva histórica y señalar que fue un constructo social que ha llevado tiempo, y que la manera de solventarlo pues justamente va a ser respondiendo a necesidades inmediatas de la población que vive y que se cobija en lo que tiene a la mano y o en quien le tendió la mano, ¿no? Entonces, creo que el análisis histórico es fundamental para entender estos procesos concretos que la pregunta anterior pues ha señalado certeramente. Con eso concluiría. Gracias, profesor. Creo que el profesor Javier quería también comentar algo. Aquí lo tengo en el chat. Sí, miren, pues son muy interesantes las preguntas y las respuestas. Y yo lo que quisiera aquí, es comprometerlos, así como en Hidalgo mencionaba Mario, te llamas, ¿verdad? Mario Mario, Cruz. Cruz, Mario Cruz. 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 Ay, caray. Por eso mencionaste la cruz, yo creo, ¿no? Mario Cruz. Javier González García, para servirte. Gusto. Javier@cicese.mx. Mira, ahorita estamos iniciando un proyecto mm, que esperamos pues sea resultado de pues del esfuerzo de varios investigadores como tú estás tratando de llevarlo a cabo ahí en la universidad y en otras áreas del conocimiento en esta cuestión de la corrupción. Yo creo que el mayor problema de que tenemos aquí en Baja California es el agua. Recibimos eh, 1.850 metros cúbicos de agua, millones de metros cúbicos por agua del río Colorado por el Tratado de 1944. Pero tú sabes que independientemente de que aceptemos o no el cambio climático, esta agua claramente se ve que es menor, cada vez más. Y lo vemos porque los represos de las diferentes presas en Estados Unidos, eh, pues están cada vez más vacías. Entonces, no, el problema es que eventualmente, como ya sucedió, no sé si el año pasado o ahora, los volúmenes de agua que nos envían o que por derecho tenemos a ellos, por acuerdo también, pues las pérdidas o las vacancias, digamos, de agua, pues se van reduciendo. Esta es agua superficial, Maricruz. Y lo que observamos en general, que esa agua, si no hubiera corrupción, en el mayor grupo que recibe el agua, que es alrededor del 87-85% del agua, que son los campesinos, pudiera, digamos, solventarse alrededor, pienso, de 13, el otro 13% que pudiera ser para la industria o para la población. La corrupción no es solo robar, la corrupción es no saber cómo hacer las cosas. Y eso yo creo que la forma en como, no voy a decir que los grandes productores, ¿no? En el Valle de Mexicali. Los grandes productores en el Valle de Mexicali, eh, eh, no sé si sepas, pero en el Valle de Mexicali fue uno de los primeros lugares donde se hicieron los ejidos a través de la revolución ejidal de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas.
Y muchos de estos campesinos ahora rentan sus terrenos a grandes productores. Estos obviamente pues tienen la posibilidad de hacer pues avances, aplicar modernas tecnologías que básicamente consisten en nivelar los terrenos. El riego que se hace por ahí es de gravedad, o sea, se hace, no hay bombas de aspersión y cosas, es por gravedad nada más. De tal manera que donde están, digamos, los terrenos poco nivelados de los pequeños propietarios o de los campesinos que no han rentado su tierra, pues no tienen ese, digamos, apoyo del gobierno para nivelar sus parcelas. De tal manera que ahí es donde se pierde no solo la producción de estos pequeños propietarios o ejidatarios, sino que se desperdicia mucho el agua, porque a las parcelas al estar desniveladas, pues hay lugares donde llega mucha agua y otros lugares donde pues está seco, de tal manera que pues la producción es menor. Eso yo consideraría que es una digamos, una corrupción de falta de conocimiento. Entonces, mi propuesta es, te invito a que podamos hacer, digamos, un estudio, una estadística de qué tanto de este guachicoleo del agua se pudiera conocer para el Valle de Mexicali y que esto eventualmente nos permitiera pues poner ante las autoridades, sea cual sea, quizás ante el gobierno del estado, la posibilidad de que sí hay más agua para el gobierno del estado, que no necesitamos hacer desalinizadoras y que, por ejemplo, para el Valle de Guadalupe aquí, pues no es necesario seguir explotando en los lugares donde están los viñedos, sino traer el 1% del agua que se desperdicia allá en Mexicali para hacer posible los buenos vinos que estamos haciendo acá en Ensenada. Te compro, mm, hago un compromiso aquí contigo, Mario Cruz. Me da mucho Gracias. gusto, sí, por supuesto, y además me encantaría ir. Vamos a planear para ir a conocer los viñedos y probar los buenos vinos. Ok, muchas gracias. Profesores, gracias. Me están indicando aquí que por favor nos hemos pasado un poquito de tiempo. Mis disculpas a los que haya afectado la situación. Entonces, lo que hacemos es invitar a los profesores que digamos, por interno se comuniquen después y puedan llegar a digo, a un Ya convenio o algo, compartí mi ¿no? teléfono y mi correo y me interesaría metodológicamente apoyar este proyecto que nos plantean. Con todo gusto. Perfecto, perfecto, gracias, profesor. Una vez muchas gracias, ¿no? Por la presentación que dio. Ha llamado, parece, bastante la atención, incluso ha generado muchos más comentarios que muchos de seminarios anteriores. Voy a compartir mi pantalla un momentico. Entonces, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, California, en particular el Departamento de Ciencia de la Computación, otorga la constancia al doctor Mario Cruz Cruz por su impartición del seminario Diseño Metodológico para evaluar los costos de delitos y corrupción. Me metí esto en el medio. Estudio de casos en la MIPIMES, presentado del Departamento de Ciencia de la Computación el día 17 de marzo de 2022, firmado por el profesor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa de posgrado de Ciencia de la Computación. Una vez más, gracias, profesor.